Muy bien, pues a ver, creo que estamos, iba a decir en directo, bueno, no estamos en directo de verdad, estamos grabando. Y nada, estoy aquí con Patricio, bienvenido y muchas gracias por prestarte a la entrevista. ¿Qué tal, Y Marta? Buenas. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Bueno, por aquí buenas tardes. Ahora mismo buenas tardes, sí. Buenas tardes, casi noche. Y nada, pues bueno, voy a empezar básicamente antes de introducirte a ti, contar un poco tu experiencia en el mundo de GeoDevelopers. Iba pues simplemente a contar, recordar por qué estamos haciendo esta serie de entrevistas. Es parte de una serie que estamos subiendo a YouTube en GeoDevelopers. Y es básicamente pues hacer entrevistas a la gente de la comunidad, pues para entender un poco cómo, pues bueno, al final cada uno venimos de un sitio diferente, pero hemos acabado haciendo cosas pues bastante parecidas y que nos interesan a todos, pues simplemente pues descubrir cómo cada uno hemos ido llegando a donde estamos ahora. Así que nada, si alguien está viendo esto y está interesado en que le hagamos una entrevista, pues que nos avisen. Y nada, y aparte de eso, pues nada, darte la bienvenida a ti y las gracias por prestarte a la iniciativa. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien, muy bien. Bueno, yo lo primero es darte las gracias a ti. Porque, bueno, yo también he pasado por otro tema, intentamos un poco mover comunidades y tal, y tener la iniciativa de estar buscando gente, de llamar y de tomar algo un poco con el beneficio de que todo el mundo lo aproveche, pues bueno, también hay que destacarlo. O sea, que yo felicidades por la iniciativa. Yo sé que Raúl en un momento ya lo inició, pero que alguien haya tomado un poco ese testigo y te haya animado, yo te felicito. Bueno, muchas Te gracias. felicito por ello también. Me alegro que empecemos la charla los dos muy agradecidos, eso está bien. Sí, sí, es verdad, es Pero, verdad. sí, es verdad que Raúl siempre el que mueve un poco y yo pues ya te digo, vamos a hacer la prueba de cómo va y esperemos no tener ningún problema técnico ni logístico ni nada así. Seguro que no. Esto tampoco es tan formal, que es básicamente pues eso, una charla que me vayas contando, aunque sí que empieza así con alguna preguntilla más tal, pues va a ser donde nos vaya llevando básicamente la conversación. Si tenemos que meternos en algo friki técnico, nos metemos sin problema, que es lo que vaya a salir. Yo, como me ponga, no paro. Al revés, tú córtame, porque como uno empieza a hablar yo, bueno, igual que antes, cuando pasan los años, uno siempre es un poco más retraído a la hora de charlar y que le pregunte y tal, pero llega poco a poco, va perdiendo la vergüenza. Y si te No, sientes cómodo... a mí eso no me ha pasado nunca, pero con los años es verdad que voy casi peor. Pero bueno, ahora que estás diciendo eso, estaría bien saber si la primera pregunta que siempre hacemos es más o menos la misma para todos y es si tú tuvieras que describirte a ti, o sea, yo te conozco un poco, pero no mucho. Si tuvieras que describirme quién es Patricio, ¿qué dirías? Pues si digo la verdad, creo que... Empezamos fácil. No, a ver, la verdad es que yo siempre he considerado un bicho un poco raro en ese sentido, ¿sabes? Porque como mucha gente que me conoce sabe que vengo, en principio, en mi parte de estudio vengo casi de letras, ahí del tema de letras, de Twitter, de la cuenta de Twitter o X, que ya lleva muchísimo tiempo, pero no, yo venía del campo de las letras, de estudiar geografía e historia. O sea, yo incluso estuve un tiempo dedicado a la arqueología. O sea, yo fui arqueólogo pero sí, no, le digo que en ese sentido tiene raro acabar a lo que estoy haciendo ahora, que como un responsable del área de Sistema de Información Geográfica, pues un camino ahí que es un poco peculiar. Entonces, sí es verdad que siempre me ha interesado, o sea, no sé, desde que terminé la carrera siempre, o al fin, los últimos años de la carrera siempre me ha interesado mucho me interesó el tema de la cartografía. Me impactaba el tema de la fotografía aérea y tal, y luego también empecé a trabajar con temas informáticos con los que al final, por eso acabé en vez de dedicarme al tema de la arqueología, por decirlo de alguna forma, o incluso como profesor o algo así, que eso era más normal en mi carrera, lo que había estudiado, al final acabas trabajando casi como responsable de proyectos tecnológicos, muy enfocado en temas de informática. Por eso digo que creo que soy un poco raro. Sí, bueno, Luego te encuentras más gente así, ¿eh? Luego te encuentras más gente, pero... No me parece que sea tan raro, te voy a decir por qué, porque una de las cosas que me llamaba mucho la atención era la parte de arqueología. Mi madre es arqueóloga
y sí, bueno. utiliza muchísimo los SIG y obviamente ella no ha llegado a tu nivel técnico desde luego, pero ¿qué quiere decir? Que es que al final los SIG, al ser una herramienta, es lo que hacen falta en cualquier campo. Y es verdad que en geografía sí que hay asignaturas concretas que son de SIG y tal, pero la parte de arqueología me había llamado mucho la atención cuando he hecho un poco la investigación previa, me ha llamado mucho la atención porque tenemos muchísimo trabajo de campo, ¿no? O sea, he visto que tienes experiencia. Claro, yo cuando empecé, terminé la carrera, a mí me interesaba muchísimo el tema de prehistoria y dentro de prehistoria como un poco carencia de información, lo que se llama de registro arqueológico, o sea, ahora nos vamos a meter, se hacía mucho análisis territorial, incluso viene orientado, o sea, ese tipo de análisis viene de la geografía locacional que se llama, ¿vale? Incluso todas las escuelas inglesas de análisis de territorio. Con esa carencia de información se utilizaban por lo que son recursos, como en este caso, y muy potentes. ¿Sabes? Estaba hablando de tecnologías que cuando yo empecé, hay determinadas disciplinas que tardaron un poco en utilizarlo así en ese campo, como se utilizaba en el campo de la arqueología territorial. Y sí, yo terminé eso, estaba trabajando empecé a trabajar en el departamento de prehistoria, que había un proyecto de temas de análisis territorial de época calcolítica, o sea, digo, en prehistoria, y ya trabajábamos con temas de sistema de información geográfica. Y ahí fue un poco la parte tecnológica, unido en base de datos, que se hace mucho con toma de datos en campo, como ahora puedes hacer cualquier recogida de datos en campo. Documentación. Claro, y hay mucho de documentación y de bases de datos. Claro, y luego análisis, os digo, análisis de ruta óptima, de área de captación de recursos, con territorio. Entonces modelaba el terreno y empieza a simular pues, el comportamiento de eso. Entonces a mí me resultó bastante interesante en ese momento. O sea que luego cuando terminé, bueno, la parte de las carreras como más de letras tiene mucha línea o mucha tendencia que la gente acaba estudiando posiciones, pero un momento que aquí en mi ciudad, en Córdoba, sí se montó un proyecto de un área de un equipo de arqueología urbana, ¿vale? Y aunque yo me dedicaba a temas de arqueología pura y dura, de excavación, sí se montó un sistema de información de gestión patrimonial a nivel municipal, con lo que ya salté más a la parte de historia, a la parte de gestión. Entonces, bueno, hacíamos cosas bastante de ellas. Por ahí es verdad que tengo algunos artículos de la aplicación del SIG, congresos. Ya estoy un poco más perdido, pero hay congresos bastante interesantes de temas de SIG y arqueología nacional e internacional y publicaciones también. Y ahí viene un poco el origen de todo esto. Y antes o sea, mi pregunta aquí sería, antes de ver un poco la aplicación práctica que podía tener, ¿no? Dentro del campo en el que tú estabas, ¿ya te había picado antes? Porque me imagino, o sea, quiero decir, alguien que acabe trabajando de algo luego tan técnico y que ya luego más adelante hablaremos de todo el desarrollo que ha hecho y tal, ya tenía un poco, supongo, esa mosca ahí tecnológica, ¿no? Antes de carrera. Bueno, realmente es un poco curioso porque yo realmente estudié la carrera lo que estudié, pero perfectamente podía haber estudiado otra cosa. Entonces, en el campo de la prehistoria y de arqueología encontré como una especie de posibilidad de aplicar otros conocimientos. Era más horizontal y en el tema de sí era más instrumental. Entonces, podía aplicar las diferentes cosas. Con eso, como el impacto un poco que tenía todo el tema de la fotografía aérea, es una cosa que me llamaba muchísimo la atención cuando estábamos estudiando geografía, cuando hacíamos análisis y tal, y ya descubrí la parte tecnológica, pues ya empecé, por ejemplo, con el diseño de base de datos, una aplicación para temas de gestión de registro también, y ya ahí empieza un poco el contacto con la tecnología. Lo que pasa es que con el proyecto este que estaba, en un convenio que se llamaba entre el ayuntamiento y la universidad, estaba incluido el departamento de Sistema de Información Geográfica de la Escuela de Agrónomos, ¿vale? Entonces yo entré como becario en ese departamento y ahí ya trabajaban con Sistema de Información Geográfica de forma bastante avanzada para el tema de agrícola. En ese momento ya no, yo soy un poco antiguo y lo que se estaban eran los estudios de tercer grado, ¿vale? Entonces mis estudios de tercer grado fueron en la Escuela de Ingeniería y de Agrónomos de Córdoba. Y ahí fue ya cuando yo, pues bueno, ya sí fue un poco más saco de temas más tecnológicos. Bueno, realmente me pasa como ahora, es como un trabajo más de consultoría en ese sentido. Vas aprendiendo de muchas cosas que te llaman la atención. Actualmente, pues no sé, pues estás trabajando
sobre redes eléctricas, temas de catastros, optimización de temas de ruta, pero siempre el fijo es la parte esta tecnológica. Nunca te cansa, de verdad, porque si te gusta mucho la tecnología, luego vas aprendiendo cosas diferentes que te llaman la atención, que todo tiene su... y vas buscando la aplicación. Entonces... Una de las cosas que más me gusta de los SIC y de todo el mundo tecnológico en el que nos movemos es eso, es todas las aplicaciones diferentes que tiene y cómo, dependiendo de, obviamente, qué trabajo tenga. En mi caso, trabajo en un ayuntamiento, por lo cual está expuesto a... Lo puedo utilizar para muchísimos casos de uso diferentes y aprendo, además, una barbaridad en cada área en la que... O sea, que no es solamente la herramienta en sí y toda la parte técnica que conlleva, sino además, obviamente, todo lo que aprendes por lo que tú estás diciendo de cada uno de esos casos. Y descubriendo determinadas áreas de negocio donde ya aplicando el tema así. Yo, por ejemplo, también después de lo que te comento, pasé ya directamente a trabajar a nivel también de administración local. Ya un contrato que, en el caso de urbanismo, que fue cuando me metí ya más a saco, así, lo que es sistema de información geográfica aplicado a urbanismo y esto de la administración, porque no era directamente el ayuntamiento, sino la entidad que ya gestionaba todo lo que es la información urbanística. Y ahí las utilidades, como bien dices, como haces tú, ¿no? Son tremendas, ¿sabes? Gestión de licencias de obras, temas de impacto, en este caso la gestión patrimonial, inventario municipal, y ya era tremendo. Entonces vas sumando, vas cogiendo más experiencia un poco en la aplicación. Ahí sí fue cuando empecé a hacer más temas de desarrollo, porque el área en la que estaba contratado era el área de informática. Entonces ya empecé a tener bastante contacto con todo el tema de la semilla oficial, empieza la planta a crecer, ¿no? La semilla estaba de antes, pero ahí ya. Y el contacto, eso, pero tú eres, bueno, mi jefe, el responsable de área de informática, pues, va aprendiendo muchísimo, porque ya eso cosas que no había visto en la carrera, ¿no? Pues desde la gestión de proyectos, el tema de redacción de pliegos técnicos para ver qué era una de las labores que teníamos que hacer y seguir un poco avanzando en el tema de las tecnologías en el conocimiento de los signos, producción de cartografía. Por eso un poco, ya cada vez me iba distanciando más de lo que era un poco la formación que tenía. ¿Vale? De la parte de letras. Efectivamente. Y al culmen un poco en todo esto, es verdad que hubo una época un poco más de bajón a nivel de trabajo, ¿vale? Terminé de trabajar allí, estuve trabajando también en otro ayuntamiento en Almería, también con un proyecto de un sistema de formación para callejeros, el callejero municipal, con gestión del padrón también. Y cuando terminé y volví a Córdoba, bueno, ya lo había hecho, decidí estudiar el ciclo de formación profesional, de desarrollo. ¿Vale? Había estado en un proyecto, bueno, como una especie de cursos para el tema de startup, y ahí también, en verdad, que tuve contacto con un proyecto que fue bastante chulo, y que creo que en GeoDevelopers habló también de él, que era un proyecto que se llama Joey, que era un SIG en una web de una gente que era muy potente de aquí de Córdoba, y ya fue a saco, porque eso ya era el día a día con contacto con ingenieros. Yo no podía comprender lo que era cuando hablaban de una orientación, una programación orientada a objetos, una implementación, me ponía malo. No llega a aportar un poco lo que era a nivel de usuario. Sí. Y ahí por eso fue un poco el tema del ciclo, que me dio un poco ya, o sea, ya me dio la base, los conceptos de cuando te haces la mente así, haces clic. Es como cuando tienes que aprender un idioma, ¿no? De pronto haces, ostras, ahora mis neuronas acaban de conectarse y ahora entiendo cómo funciona, y ya fue continuamente el trabajo más vinculado casi con el trabajo de ingeniería, desarrollo. Y el módulo, porque tengo que decirte que yo de hecho llegué a ti, o sea, antes de GeoDevelopers, de hecho, porque yo hice el mismo módulo que hiciste tú. Yo lo hice, yo vivo en Londres, lo hice a distancia desde el Instituto de Agua Dulce. Y bueno, yo estaba... Es verdad que allí lo había a distancia, yo lo estuve trabajando también. Yo lo hice allí y eso, y buscando información, yo todavía no estaba en la fase del proyecto, pero me acuerdo que buscando información sobre alguna de las asignaturas y tal, me apareció tu blog, SIC de Letras, que yo creo que tú ibas un poco adelantado, no sé si ibas un año por delante de mí o algo así, pero me acuerdo que de repente, pues encontré además tu blog, que no solamente, porque algo que me pasó a mí, que también podemos comentar en algún momento, fue que cuando
cuando estaba aprendiendo todo eso, en ese momento yo estaba encantada de aprender tantísimo sobre programación, sobre bases de datos y tal, pero claro, allí no te nombran la palabra geo ni nada que pueda ser aplicable a lo que yo hacía fuera de ese contexto, lo que yo hacía en mi trabajo. Entonces, cuando encontré tu blog, fue como una aparición, porque... la conexión, la unión ahí. Fue lo que tú estás diciendo, fue como la unión. Es lo que yo digo, la cosa rara que está ahí, ¿no? Eso es lo que decía, es verdad. De repente vi que alguien más en este mundo, como quien dice, de repente estaba aprendiendo programación y tal, pero aplicándolo a lo que yo me dedicaba, que era lo que yo quería. Porque claro, al final yo estaba aprendiendo cómo hacer una aplicación, pero yo no estaba aprendiendo cómo hacer esa aplicación que pudiera leer datos geográficos, que funcionara con el sistema de coordenadas adecuado, qué tal. Y vi con tu blog y fue una maravilla. Y luego dio la casualidad que unos años después, cuando ya acabé todo eso y acabé en GeoDevelopers, me crucé contigo allí y fue como, digo, madre mía, digo, es que estábamos obviamente destinados a acabar en la misma comunidad, porque es que... Eso está claro, eso está claro. Digo, hubo mucha gente que a raíz del blog y de escribir, porque claro, creo que fue pues, las cosas que iba viendo sobre el trabajo fin de ciclo, que lo puse, y hubo mucha gente que se puso en contacto con esa misma situación, gente que es de otra, pues de geografía, de biología, gente de geología, y que estaba ahí. Entonces me preguntaban así, oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Y yo creo que fue una decisión bastante buena, porque, bueno, seguramente, no sé, creo que tendré la misma experiencia, pero esa base, o sea, incluso... Casi prefería que no me hablaran de nada geográfico, prefería que centrarme un poco en lo que es un poco de los fundamentos, que al final era lo que nos hacía falta. Y ya hacerle, y luego en un momento, una vez que ya lo digiriera, pues ya aplicarlo a lo que trabajaba. O sea, digo, si estuve un tiempo en una consultora haciendo nada de geográfico, cero. O sea, estaba trabajando con Python, con los CRM, con Odoo y tal. Fue ahí unos meses duros, bueno, un año duro en ese sentido. Y luego, poco después, yo creo que también por el tema del blog, como dice, que fue una buena idea cuando nació y empezó la gente pues, a moverse por redes y tal, y yo era bastante pesado en ese sentido. Y fue cuando ya se puso en contacto conmigo Luis Quesada, que es el director de Genova, y empecé a trabajar de forma paralela, tenía varias cosas a la vez, el desarrollo de temas de un visor web para la gestión de redes eléctricas. Era un proyecto que inicié. Como había un equipo bastante más grande, y cuando terminamos, pues bueno, me comentaron la posibilidad de que querían montar el área de GIS, que al principio yo estaba solo, pero quería crecer en ese sentido y fue cuando enganché. ¿Vale? Yo creo que en ese momento si no hubiera... perdona, ese primer proyecto fue, o sea, tú como consultor, sí, ¿no? Trabajando para ellos. Sí, efectivamente. Antes había hecho cosas como autónomo también, había hecho sobre todo temas web. He hecho temas de visor web, a lo mejor proyectos de SIS para temas de arqueología, pero sobre todo el tema web. Yo creo que si no hubiera salido de eso, al final hubiera acabado trabajando de desarrollador web en una empresa. Y fue un momento de esto, ese momento álgido de la burbuja grande que luego no se ha pinchado nunca, ¿no? Del tema del desarrollo y seguramente hubiera estado haciendo cosas. Sí. Hubiera estado haciendo otras cosas, pero al final se encajó las dos cosas que realmente me gustaban y entonces, bueno, y llevo ya casi 5 años con GeoInnova. ¿Y tú crees que realmente, ahora vamos a hablar de tu trabajo actual y tal, pero tú crees que realmente todo el trabajo que hiciste, bueno, que ahora lo llaman marca personal y en fin, le pueden poner los nombres que quieras, pero bueno, todo el trabajo que hiciste visibilizando lo que ibas haciendo, lo que ibas aprendiendo en el blog, fue la clave, supongo, que para dar el paso a GeoInnova, ¿no? Sí, total. A mí... O sea, yo me ha pasado que estaba, al terminar de trabajar y estaba trabajando como autónomo, realmente estaba como ahora teletrabajando, ¿no? Por decir una forma. Pero luego veía las comunidades que la gente que se conocía y decía, en ese momento fue también como cuando organicé el tema de GeoInquietos Córdoba. Y sí es verdad que conocía gente de aquí de mi ciudad, pero había mucha gente que seguía también. Fue el momento en que empezó Twitter a saco y el tema del blog. Y era una forma barata de darle a conocer. Realmente dedicaba tiempo. Yo incluso tuve hasta momentos de un poco de ansiedad en el tema de cuando fue el boom de Twitter, de que escriba algo, de que te siga, porque también estaba buscando una oportunidad laboral, ¿no? Y me preocupaba mucho la hora de escribir, comentarlo todo, sí, fue una sensación ahí curiosa, que ahora bueno, ya hace muchos años que tengo, pero
en ese sentido, verdad que pegó un gran pelotazo y había que estar ahí. Y a mí me sirvió porque los contactos a la gente, como bien comentabas tú, ¿no? De buscarlos por internet, o hay eventos geo y de pronto que te conozcas. Me pasó una cosa muy curiosa, que fue que me invitaron al evento de Carto en Madrid, Jorge Sanz. Me invitaron, estaban allí porque estaba utilizando varias cosas, era embajador de Carto, en ese sentido todavía Carto no había pegado un poco el salto que había, ¿no? Y yo en Twitter, claro, yo en Twitter no tenía mi imagen, tenía puesto como una marca que era como si fuera un arquito, como una especie de arco o algunos así, ¿no? Y no tenía imagen, y me pasó con gente que me decía, oye, pero es que no sabíamos cómo somos. Entonces, fíjate que lo importante era poner en ese sentido la fotografía, pero tenía que ir aquí con la imagen. Sí, con la rosita y eso, ¿no? Pero fue curioso porque me lo cambié directamente. Entonces son cosas que son importantes. Además, eso de mantener cierto tono, ¿no? Un poco de respuesta más técnico. Tampoco me metía, lo usé desde el punto de vista personal. Poco a poco luego iba poniendo determinadas cosas, ya me relajé un poco también, no demasiado. Pero a mí me ha sido de una utilidad grandísima. Sí, porque hay porque no escribo tanto, pero sí. Hay mucha controversia, se habla mucho de, pues, de estar trabajando pues, en proyectos, ¿no? En side projects y en tu marca personal, como le llaman ahora, y en tal, supongo que, y hay gente que está súper a favor, hay gente que está súper en contra, pues es verdad que obviamente eso requiere tiempo. Tú estás hablando de la presión esta de redes sociales y de tener que escribir y estar constantemente, supongo, no sé qué opinas tú, pero bueno, supongo que cuando tú tienes en mente un propósito como el de hacer ese networking, esas conexiones para encontrar un trabajo, pues luego merecerá la pena. Ahora, si ya no te encuentras en esa situación, que supongo que ahora mismo ya pues no te encuentras en esa, pues ahí supongo que ya podrás elegir un poco mejor pues a qué dedicar ese tiempo, claro, si es a aprender o si es a la comunidad como tenemos nosotros en GeoDeveloper, pero más bien por ocio ya más que y por compartir, más que realmente por encontrar trabajo y tener que dedicarte ahí a tiempo completo a tu marca personal. Ahí fue un poco trabajando ahí en provincias, como se suele decir, era un altavoz, ¿vale? Y fue duro, fue pues, o sea, no duro, que había mucha dedicación ahí, de poner las cosas, de pensar cómo lo hacías, de revisar, de redactar bien, no era dirigido, no ahora como un plan de marketing, un branding personal que tú haces esto y comentas, sino era realmente más sincero, ¿no? Era más natural porque no estaba buscando, ponía las cosas que quería poner. Sí, no era algo como podemos encontrar ahora, ¿no? Que es un poco más encorsetado, ¿no? Pero fue muy útil y sigo un poco viendo. Es verdad que el blog no tanto, porque me cuesta mucho más trabajo. Llega un momento que tienes que también pensar cosas en familia y cosas que quieres hacer, porque eso supone si estás trabajando que tenés que dedicarle en otro momento. Entonces ahora no tanto, pero estarte un poco activo ahora de contacto de gente, a mí me sorprende muchas veces que vaya a algún sitio, por ejemplo, cuando vamos a algún evento y la gente te conoce así, me da un poco de vergüenza incluso, pero sí, fue una buena decisión. Muy bien. Pues antes de que, porque obviamente vamos a hablar de los últimos años y de, bueno, cómo has creado ese departamento y qué estáis haciendo y tal, pero tengo una pregunta porque una de las cosas que, como yo seguía tu blog y tal, bueno, he estado repasándolo un poco algunas cosas antes de la entrevista, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, que creo que es de este momento en el que tú estás hablando, pues en el que te tenías que mover mucho y contando lo que hacías y tal, era toda la parte que hacías de desarrollo creo que era de plugin de QGIS, ¿no? Y o sea, cómo todas esas cosas, cómo iba, o sea, era simplemente curiosidad tuya por ir aprendiendo una cosa y entonces decidías dedicarle un tiempo a aprender o te iban veniendo por proyectos o tal, porque creo, no sé si en la comunidad hay alguien más que se dedique a hacer ese tipo de desarrollo de plugins en concreto, pero me llamó mucho la atención en su momento y ahora me ha vuelto a llamar la atención a pesar de que ya lo sabía, porque no conozco tanta gente a que se dedica a hacer plugins. Yo fue como eso, una especie de side project en ese sentido, en la cual quería aprender, o sea, como lenguaje de programación. Es verdad que es un poco, en alguna de las páginas te he puesto que era como geógrafo full stack, ¿vale? Pero no significaba que trabajara en backend y en front como un poco el concepto, sino
como dije yo, más casero. Lo que haya que aprender, ¿no? Sí, un chico para todo. O sea, digo que lo mismo que sirve para hacer una cosa, porque me llama muchísimo toda la atención. Igual que me llama muchísimo la atención la parte de web, de programación web. Por ejemplo, a nivel de programación, Python es un lenguaje que es súper potente y lo utilizo a nivel profesional muchísimo y desarrollamos proyectos. Entonces, vuelvo a hacer la conexión. Un lenguaje de programación con QGIS que permitía, mediante su API, hacer programación y desarrollo. Entonces, me sirvió como para avanzar en el tema de programación de back, ¿vale? Entonces, teniendo un objetivo clasificado que era el tema de los desarrollos, era complejo porque la programación dentro de QGIS, la API que tienen es bastante compleja, ¿vale? No es muy sencilla. Y ahí también fue un apoyo de la comunidad porque, por ejemplo, el complemento que hice para la descarga de datos catastrales estos que publicaron mis pares, eso fue la idea, realmente. Ahí fue un apoyo de la comunidad dentro de que me revisaban determinados códigos, conceptos que me costaba entender y ahora que lo veo digo, fíjate. Pero ahí también fue un apoyo de gente que fue pues haciendo ISU, corrigiendo determinadas cosas y ahí lo importante fue la idea en ese sentido. Y luego ya que vas trabajando, porque a nivel profesional sí, desde Geoinnova sí desarrollamos complementos a medidas para empresas y cosas, y bueno, tengo un equipo que hace 20.000 cosas muchísimo mejor que yo y como yo lo hacía y mejor orientado y cosas que son muy, muy potentes. Entonces, fue eso, el interés un poco de volver y tener ese proyecto paralelo que te dedicas para poder investigar, ¿no? Y poder claro, al final, bueno, tú te dedicabas a hacer ese trabajo de consultoría, pues obviamente tenías ciertos problemas a los que yo creo que nos enfrentamos todos, pero no todo el mundo de repente decide, oye, pues mira, voy a crear este complemento para poder descargarme la información catastral, que es una pesadilla ahora mismo y qué tal, y la verdad que, bueno, es la idea y además no te quitan mérito, es el mérito de ponerte, de hacerlo, de dedicarle tiempo. Y por supuesto es verdad que hay una comunidad ahí fuera, que también he visto que eres parte de la comunidad de Open Source, de Open Source Foundation y todo eso, que es verdad que esa comunidad, bueno, pues una comunidad que normalmente recibe con las puertas abiertas a cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de desarrollo, que nos apoyamos entre todos. La verdad que yo creo que en este campo, no sé si en todo es igual, pero vaya, yo nunca he visto a nadie, no he visto ni envidia, ni he visto tal, al revés, todo es trabajo en comunidad, todo el mundo apoyando las ideas de los demás, intentando enriquecer cualquier proyecto y la verdad que eso está bien. Claro, porque es que está el concepto que tú estás aportando, ¿no? Tú estás dedicando tiempo, pero estás realmente, pues sí, tú puedes estar aprendiendo, yo puedo hacer complemento porque me interesaba que me conocieran como desarrollador en ese sentido, pero realmente en el momento que lo abres, por la licencia y un poco, que son las cosas un poco que me llaman bastante más la atención de todo lo que son las tecnologías open source, ¿no? El momento que la abres, tú estás aportando a los demás. Entonces, siempre hay gente que se lo va a aprovechar como tal y ni lo va a agradecer, ni lo debe agradecer, ni tiene por qué agradecerlo, pero hay gente que ve y dice, ostras, pues yo también voy a aportar esto y tengo conocimiento y entonces vas creciendo, ¿no? Y a mí eso es una de las cosas que me llama mucho la atención desde el punto de vista de comunidad, ¿no? Y luego ya, bueno, gente que va pasando el tiempo, la que tienes contacto, que ya tienes casi amistad, que vas coincidiendo en eventos, y la vas siguiendo la pista, vas aprendiendo de ella y de ellos, o sea que... ¿Y cómo llegaste tú a GeoDevelopers, a la comunidad en sí? O sea, ¿viste tú con ellos? ¿Vieron ellos contigo? Yo creo que fue que... Me parece a mí que Raúl y yo nos conocíamos por algo, tenemos un amigo, tenemos ciertos amigos en común, ¿vale? Claro, al final ya hay por contacto... Sí, y bueno, también veía, pues bueno, en su momento temas de Henry, Raúl también era bastante, bueno, dinámico en redes, compartía y tal. Yo creo que, yo no me acuerdo si él llegó a mí o yo llegué a él en su momento. Bueno, pero que encontraste ahí el punto de unión. Sí. Y luego eso, coincidió que teníamos un conocido común aquí en Córdoba, él ha venido, ya nos hemos tenido la oportunidad de conocernos, siempre está cualquier cosa, duda, y yo pues si él me pedía que diéramos una charla, pues se daba también. O sea, coincidimos ahí bien. Y luego fue el momento también de la pandemia. Sí, efectivamente, el tema de la pandemia, cuando GeoDevelopers se montó también con una cantidad de aplicaciones que había para tomar datos en campo y cosas así, que la comunidad creo que se movía. Ahí estuve yo también en algunos momentos.
Sí. Geovoluntario uniste y ahí sí. Estos geovoluntarios. Y ahí sí estuve bastante pendiente y un poco derivado de la... De verdad que me gustaría dedicarle un poco más tiempo y de poder, pues, bueno, tener alguna sesión o dedicarle un poco más, pero bueno, con el paso del tiempo casi eso no es que vaya siendo más selectivo, sino que bueno, que llega un momento que creo que le ha dedicado mucho tiempo a ese sentido y hay que dedicarle tiempo a la familia, a casa, a estar más tranquilo. Pero Claro. sí, me llama mucho. Yo creo Y que luego ves vamos. que yo. Perdona, es No, que lo que creo que digo hay es que como vengo tan. No, dando. sí. No, y te digo que como también me movía con el tema de las comunidades de geoinquietos, pues son un poco muy similares Se en te ese iba a sentido. decir que estás metido en muchos fregados y es complicado muchas veces, ¿no? Dedicarle tiempo a todo. Pero bueno, van por rachas, ¿no? Supongo. Hay veces que hay más movimiento también en unas comunidades que en otras y bueno, pues aportando cuando se pueda, simplemente. No, y que hay que darle un poco ya el testigo a que otra gente también pueda hacer cosas. Por eso te digo que te he dado la enhorabuena al principio, porque también debe haber una renovación con nuevas ideas. Hemos estado, por ejemplo, este año, ¿no? Este año fue, sí, en la GeoCamp, ¿no? En las sesiones que hay también, que son las reuniones de Geoinquietos, que este año se hizo en Pamplona y también lo organizó. Y había mucha gente joven. Entonces siempre nos preguntábamos que por qué las comunidades no se movían, por qué no... Y era realmente porque a lo mejor estamos ocupando, la gente con más edad, estamos ocupando demasiado espacio, queremos hacer demasiadas cosas de una forma y realmente la gente más joven hay que darle margen para que haga las cosas, ni siquiera que continúen, sino a lo mejor casi para que hagan las cosas como quieren hacerlas y les resulte interesante, no continuar con el trabajo de los demás. Entonces, bueno, creo que hay momentos para todo. Yo creo que hay espacio para todos, realmente. Yo creo que intentar encontrar ese equilibrio entre, pues obviamente todo el mundo ha estado haciendo las cosas estupendamente, pero bueno, también pueden venir ideas nuevas y actualizando o ciertas cosas que quizás no se hacen ya como antes. Pero vaya, yo creo que definitivamente lo que está genial sobre en estas comunidades es precisamente que gente que lleva más tiempo y gente que lleva menos, pues puedan conversar y puedan pues, sacar ideas tanto de un lado como de otro, porque igual que las nuevas generaciones vienen apretando fuerte con ciertas cosas, pues las otras generaciones pues tienen un montón de experiencia y obviamente van por delante en todos los sentidos. Yo creo que es un poco el equilibrio entre las dos cosas. Genial, pues... Merece mucho la pena estar. Pues bueno, yo ya después de haber hablado de lo de las comunidades y tal, yo creo que sí que estaría súper interesante si tú quieres contar, vaya, pues que nos cuentes tu experiencia. Has dicho de cómo montaste un equipo, ¿no? Porque al principio cuando empezaste en GeoInnova eras tú solo, ¿no? Y ahora tenéis un equipo, pues estaría genial saber, pues bueno, cómo ha sido la experiencia de montar tu propio equipo y de llegar a donde habéis llegado ahora mismo. Pues la verdad es que, bueno, puedo decir que estoy muy contento de un poco donde estamos ahora en el área de desarrollo de GIS, ¿no? Y a pesar de lo que yo puedo hacer, porque fue un proceso en el que voy aprendiendo cada día, porque realmente va con esa un poco inquietud que un poco me llega y curiosidad por determinadas cosas y que no... intentar no dejar las cosas, no estar en una reunión no alguna, y no controlar determinados temas, sino tener como una base, ¿no? Pero aquí lo importante ha sido la gente del equipo. Digo, el equipo con el que estoy trabajando ahora mismo, con mi compañero Miquel, con Eva, con Rafa, con esto que estuvo también. Somos un equipo pequeño, realmente no. Genova es muchísimo más grande. Genova tiene distintas áreas, hay una parte de formación, hay mucha gente trabajando, hay profesores externos, luego ahí está el área de territorio, que también es bastante potente, sostenibilidad. Y en el área de desarrollo no estaba mucha gente. ¿Vale? A medida que hemos ido aumentando un poco plantilla, pero también nos gusta un poco cómo nos estamos moviendo y la dimensión, ¿no? Le da un poco de miedo también a esos equipos grandes y esos proyectos con lo que ahora mismo tenemos bastante acotados. Entonces, como he comentado, yo empecé solo, desarrollando, llevando proyectos y a medida que fueron llegando, pues bueno, iban aceptando ese proyecto, íbamos necesitando más gente y fui siempre un poco apoyándome en gente que sabía que, como digo, gente que era mejor que yo. Entonces, en un momento tuve la oportunidad de que se incorporara mi compañera Eva, que es desarrolladora, que estuvo conmigo en el ciclo y estaba trabajando en su empresa y ella no, o sea, era gente muy buena en desarrollo, no incorporaba la parte de geo,
pero le cuesta poco trabajo. Sabéis que cuando hay alguien que controla bien a nivel de programación, de desarrollo de ingeniería, como el trabajo de consultoría, la parte geo se explica rápida. Y una vez que lo adquieres, ya sigues trabajando en esa línea, ¿vale? Nos cuesta más trabajo en nuestro caso, que no venimos de ahí al revés, yo creo. Al revés, efectivamente. Entonces era siempre un poco dar confianza a la gente, intentar apoyándola a todo el que se incorporaba, que no venían del ámbito geo, dar la formación justo necesaria y un poco hacer más de eso de gestión de equipo. O sea, digo, confiar mucho en la gente, nos pilla la filosofía de GeoInnova antes de que llegara la pandemia, era totalmente en remoto. Yo tardé casi 1 año y medio con la pandemia en contactar con la gente y en oírnos, nos vemos un par de veces y tal, y mucha confianza en la gente, ¿vale? Entonces, pero para mí es súper importante el tema del equipo, ¿vale? Eso también nos ha hecho que, bueno, que poco a poco como responsable de área vayamos adoptando metodologías de cómo se incorpora la gente, el tema del onboarding, las infraestructuras que vamos manejando. Los proyectos son diferentes, no es lo mismo que los proyectos que hacíamos al principio con mucho desarrollo web, tipo front y tal. Ahora ya hay proyectos a nivel de despliegue de infraestructura mucho más grandes, con unas complejidades. Tenemos proyectos ahora mismo bastante este año. Dime. Perdona, que no paro de cortarte, pero creo que hay un poco de retraso. No, dime. Lo que te iba a preguntar era, a nivel de proyectos y tal, bueno, pues yo soy el departamento de X y de desarrollo y tal, pero los proyectos, ¿trabajáis con el resto? Tú has hablado del departamento de planificación, de tal, o sea, ¿vuestros proyectos son compartidos o vosotros como el departamento de desarrollo tenéis vuestros propios proyectos y el resto tienen sus propios proyectos? No, tenemos nuestros propios proyectos, como responsable de área y la mayoría ya son proyectos propios del área de desarrollo. Sí, es verdad que nos involucramos en proyectos del área de territorio cuando es necesario, ¿vale? Eso es una de las cosas nuevas que este año estamos implantando, un poco cómo hacer desarrollo para pues, nuestros propios equipos internos de la empresa, ¿vale? Que eso puede ser una experiencia nueva. Sí. Yo, el planteamiento en ese sentido es tratarlo como un proyecto externo. O sea, tener reuniones de descubrimiento, definición de alcance, calcular el tema de periodización, tiempo, objetivos, hitos, reuniones, seguimos de forma adaptada a todo lo que son lo que es la metodología Agile dentro de los proyectos iterativos, pero los proyectos internos se tratan como un proyecto de cliente, igual, ¿vale? Pero sí, colaboramos y luego hacemos todos, es verdad que nuestro punto común es la formación, todos hacemos parte de los... Ahí también quería llegar yo, porque una de las cosas que yo creo que ya hacía antes también, pero que hace un montón de divulgación, sí. Obviamente supongo que te viene un poco por lo del blog y tal, pero sí, hay un montón y un montón de formación también. Sí. El área de formación es como la más antigua dentro de GeoInnova y en la que más experiencia hay, con una diversidad bastante grande de formación. Poco a poco se ha ido centrando, muchas herramientas, son formación a nivel técnico, ¿vale? De cursos en los cuales los alumnos se pueden apuntar con un calendario y tal, que están dados por la mayoría como digo, forman parte del equipo de GeoInnova. Luego también se da formación para empresas especializadas, administraciones, bueno, concursos para pliegos de formación, pero sí se ha centrado. Y luego ahí hubo una apuesta fuerte por formación que en su momento no había en tecnologías de código abierto, ¿vale? Todo lo que es los stacks tecnológicos de pues, lo que es PostgreSQL, tema de GeoServer, GeoNetwork, Python, análisis geográfico, QGIS de diferentes niveles, temas de R. El catálogo es principalmente en eso, en tecnología, porque apostábamos y creíamos que era un momento importante y apostábamos bastante por ese tipo de tecnología, que es un poco lo que la empresa lo que manejamos, ¿no? El stack que manejamos a nivel de tecnología. Ahora que estás justo hablando de eso, del stack, de qué tecnología, no sé si puedes contestar a esto, si no pasa nada, pero vosotros una vez que trabajáis, ¿tenéis un stack fijo en el que trabajáis o es en función de cada proyecto y obviamente según los requerimientos de cada proyecto? Se van incorporando a lo mejor nuevas tecnologías, o sea, según un poco los proyectos, ¿vale?
Pero principalmente está toda la parte de desarrollo web, como con lenguaje clásico de temas de JavaScript, HTML, pero por ejemplo incorporamos hace un par de años React como librería, como framework de desarrollo, y todo lo que se está haciendo ya se está haciendo con ese marco, ¿no? O sea, en tecnología a nivel. Luego, la base de datos principalmente pues, manejamos PostgreSQL por la capacidad geográfica que aporta PostgreSQL dentro del ámbito de geografía a nivel de base de datos. Y luego, como te comenté, el tema de Python para proyectos de transformación, muchos proyectos ETL de grandes gestión de grandes volúmenes de información y transformación. Trabaja mucho con temas de catastro, por ejemplo, para por ejemplo, unos proyectos recientes hemos tenido para inmobiliaria, con gestión de información catastral, por ejemplo, de todo lo que es la provincia de Barcelona, todo el catastro y transformarlo y hacer una serie de análisis para temas de inmobiliario. Y ahí es Python, es lo que se maneja. ¿Vale? Y luego ya, en proyectos más recientes, sí hay una incorporación grande de todo lo que son a nivel de infraestructura, por ejemplo, con Docker. Todo lo que es la infraestructura manejamos Docker. Y tanto en pre como en producción. Ahora estamos en proyectos pues por ejemplo, estamos montando y está publicado en la web, no hay ningún problema para los proyectos del PERTE que han salido, las subvenciones de la Unión Europea del PERTE de la modernización de los ciclos del agua, pues ganamos una licitación para la Diputación Promedio, que es una empresa que hay pública de la Diputación para gestión de redes de abastecimiento de agua, ¿vale? Pues todo ese despliegue de la infraestructura, estamos trabajando con GeoNodo, pues donde se incorpora pues lo que es el montaje de aplicaciones de alta disponibilidad con clúster de contenedores. A medida que vamos... A medida que vamos subiendo los proyectos realmente se van haciendo cada vez más complejos. Esto también está interesante porque nos podíamos quedar un poco en ese estado y no aportar más. Ahora, en otro proyecto que estamos haciendo, que bueno, eso sí es para un cliente privado, pero por temas de seguridad y la empresa se está certificando ahora frente al esquema nacional de seguridad con certificación media, que eso supone un esfuerzo que otra cosa más para aprender, toda la implementación. Pues, por ejemplo, trabajamos a nivel de cloud, ¿no? Pues trabajando con servidores, vemos que la necesidad de buscar servicios basados en Azure, en cloud para montar ese tipo de proyectos por temas de seguridad. Entonces, a medida que vamos avanzando, se va haciendo la cosa más compleja, más interesante. No quedáis solo en lo que ahora mismo se os da bien, ¿no? Y tal, sino que encima vais subiendo de nivel, añadiendo complejidad. Sí. Y entonces se requiere conlleva muchísimo tiempo por vuestra parte, no solo de investigación, sino pues de probar nuevas herramientas, de ver cómo funcionan, cómo podéis aplicarlas y cómo podéis incorporarlas en vuestros proyectos. Sí. Aparte del que se ve, todo lo que no se ve. No, tiene mucho trabajo detrás. Eso es, por ejemplo, parte mía como responsable de área en estar un poco pendiente en ese alcance o detectar las necesidades que hay, siempre un poco pendiente de las tecnologías que pueden orientar siempre al desarrollo, que pueden mejorar los procesos internos del equipo, ¿vale? Pero eso no quita que la gente con la que tengo está siempre en continua formación. O sea, tanto un poco las formaciones que podamos dar internas como, oye, pues mira, fijaros en este enlace que he visto, eso sí es verdad que yo soy bastante un poco abarco. Me gusta un poco estar en ese sentido y probar y no solamente porque sea una novedad, sino porque ves que es interesante dentro de la empresa. Bueno, le ve el valor, ¿no? El valor que puede aportar luego a un futuro proyecto. Me toca también mucha parte de gestión de equipo. Vale, no es decir, tenemos la parte tecnológica, pero luego a mí... Pues ahí va a llegar yo con la... Dime. Perdona, Patricio, creo que no sé si creo que es mi wifi, ¿no? Que debe estar fallando porque creo que vamos... Ahora ya vamos bastante... Vamos a ¿no? Las cosas iba a decir del directo, pero bueno, las cosas de las grabaciones.
Que te iba a preguntar justo ahora que estabas hablando de que has hablado tú de la gestión de equipo y de tal, supongo que al ser responsable además de un área tan grande como esa, aunque soy un equipo pequeño, pero eso conlleva un montón de responsabilidades más allá de lo que es el desarrollo en sí. Sientes que has perdido un poco, porque, bueno, a medida que yo también estoy, bueno, moviéndome entre diferentes roles ahora mismo y estoy tal, y muchas veces siento como que me da miedo perder esa parte técnica, como meterme en otras cosas y perder un poco la parte técnica que es la que me mueve y con la que tengo el gusanillo. ¿Tú qué consejo darías en ese frente de enfrentarte a, pues eso, a empezar a ser responsable de gente, de equipos, de proyectos, de tal? ¿Cómo consigues pues, seguir desarrollando y seguir? ¿Cómo llega a todo, básicamente? Pues organización del tiempo, principalmente. O sea, y luego yo lo vuelvo a repetir, teniendo un buen equipo. Si tienes un buen equipo de gente, hombre, claro, en el que confías y va avanzando, es fundamental y te hace las cosas fáciles. Y luego, o sea, nosotros trabajamos mucho a nivel de consenso. O sea, no creo que sea una idea correcta que yo exclusivamente tome las decisiones que van a plasmarse en que el equipo la adapte sin que podamos hablar si esas decisiones son correctas o no. ¿Vale? Por regla general, cuando está alguien que toma decisiones, Matías, es muchísimo más cómodo. Te digan, haz esto, a esto. Y hay perfiles, hay gente que, bueno, prefieren que le digan lo que tienen que hacer y ya está, ¿no? Pero a mí me gusta en el equipo gente que pueda ir tomando sus propias decisiones y pueda rebatir las decisiones que yo puedo decir que no tienen por qué ser las correctas. Pues sobre todo cuando nos van a afectar a todos. Entonces, intentamos poner en común esas decisiones y la verdad es que te hace crecer como profesional. Te digo, y vas aprendiendo y si te gusta trabajar y si tienes buena y ves que las cosas salen y que los proyectos van funcionando y ves cómo va creciendo. Entonces, hay gente que no quiere tomar ese puesto de trabajo de responsabilidad por lo que dice, o porque le gusta mucho picas código, porque no quiere tener contacto con clientes, porque es verdad que te tienes que poner más y tienes que tomar decisiones. Claro. Te digo. Entonces, pero yo creo que llega un momento que hay que hacerlo y es importante tomar esas decisiones y que todo el mundo le llegue al momento que le decía, oye, es que te toca a ti decidir si vas a tener por aquí o por aquí. Asumir también esas responsabilidades, también asumir fracasos y errores. Si sabes que has tomado una mala decisión. Para lo bueno y para lo malo. Y sobre todo cuando estás tomando malas decisiones que ya no solamente afectan a que una función o alguna herramienta no funcione bien, sino estamos hablando a nivel de presupuestos, de empresas y de cumplir con los objetivos, cláusulas. Entonces, en mi caso, fue gradual, o como está siendo, como siempre va a ser gradual en ese sentido, porque siempre creo que voy a estar aprendiendo, pude asumirlo, pero claro, te levantas muchas veces con ese nudo en el estómago porque tienes algo, porque de un cliente, porque son proyectos, porque no llega, porque el equipo, porque hay gente que está preocupada. Es mucha responsabilidad y pues eso, a nivel de equipo, a nivel de empresa, a nivel de clientes, en todos los frentes, claro. Bueno, la verdad que tiene mucho éxito. Y luego también, una cosa que es que también tengas a alguien encima tuya a otro nivel que también confíe en ti. O sea, yo, por ejemplo, he tenido la confianza en este caso de Luis Quesada, de poder darme esa libertad pues, para fallar y para corregir y para ir avanzando y para poder tomar mis propias decisiones, y eso es lo otro lado también el equipo, que la gente pueda tomar sus propias decisiones. Entonces no tienen por qué ser las mías, igual que me pasó a mí. Y dame un poco de cancha. Digo, sin eso creo que no hubiera sido complicado. A lo mejor algo más encorsetado, algo más estricto, pues a lo mejor no hubiera podido llegar un poco a lo que estamos ahora. O sea, que también tienes que tener a alguien que confíe en ti. Y yo creo que ha habido varias cosas que ha ido diciendo a lo largo de la charla que creo que son súper importantes y ya la has nombrado varias veces, y es por lo que tú has dicho, confianza tanto por arriba como hacia abajo. Y lo que tú has dicho totalmente, confía en tu equipo, delegar, tomar las decisiones juntos, pues eso, apoyar, si algo sale mal, no se culpa, sino que se apoya, si tal, y yo creo que eso es clave, parece obvio, porque bueno, cuando una empresa lo está haciendo, pues parece que es sentido común,
pero bueno, es que hay tantas empresas ahí fuera que no lo hacen y que viven en otro sistema de yo tomo las decisiones y vosotros todos hacéis lo que yo diga, Claro, para bien o para mal, que cuando ves, empresas claro, es que funciona bien el empresas equipo. muchísimo más grandes, o sea, la experiencia poco más que tengo con compañeros y con compañeras que me han estado comentando, pues ese cambio ahí a empresas ya a otro nivel, está todo más encorsetado, puede darte cierta seguridad y te vas moviendo, sabes muy bien lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, pero en empresas como un poco estas características como es Innova, tienes que saber moverte en varias posiciones y te da más libertad en ese sentido, siempre y cuando tengas un poco el apoyo de la persona en la que confió en ti o que te contrató y esto es trasladable al resto del equipo. ¿Sabes? En estas posiciones intermedias, como puedo decir, un poco que es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, bien contento, la verdad, bueno, pues y siempre va aprendiendo. Sí. Pues digo que intentaremos seguirte la pista que seguís haciendo en GeoInnova y sobre todo que si necesitas más gente que venga a la comunidad Sí, claro. a buscar apoyo, que estamos muchos por allí. Y no sé si hay algo más, bueno, tengo un par de preguntas de estas para el final, pero no sé si hay algo de toda tu trayectoria en general que no sé, que se nos haya pasado por alto y que no hayamos comentado y que tú quieras comentar antes de hacerte las preguntas, ¿no? No, vale, que por ahora había creo muchas que no. cosas y yo tenía muchas cosas, pero creo que más o menos lo hemos comentado todo, pero vaya, que es que podríamos estar aquí eternamente porque yo tenía un montón de preguntas, pero siempre normalmente intentamos acabar con preguntas parecidas en todas las entrevistas y la siguiente que solemos hacer es como si, con todo esto que hemos hablado, con toda la experiencia que tienes, además en tu caso de experiencia de campo, de formación, de ser consultor autónomo a trabajar en empresas, si tuvieras que dar un consejo a ya sea a tu yo antiguo, o sea, a tu yo pasado o a alguien que está empezando, ¿qué sería lo que diría? Mira, olvídate de todo y esto es lo más importante, o sea, en esto te tienes que fijar. Pues, no sé, yo hubiera, quizá, lo que pasa es que si hubiera empezado de otra forma diferente, a lo mejor no sería yo, ¿no? Pero sí es verdad que creo que me hubiera gustado en su momento realmente estudiar directamente la carrera de informática, de ingeniería informática en su momento, ¿no? Pasa que, porque siempre me ha llamado, sí, siempre me ha llamado mucho la atención y tal. Otra cosa importante, fíjate qué tontería, pero bueno, en tu caso no hay problema, por ejemplo, el idioma. Es súper importante. También creo que la gente más joven ahora, todo el tema de los idiomas es clave, ¿vale? A mí creo que me limita un poco también el tema y ya con la edad te cuesta más trabajo, pero eso es otra cosa que me gustaría, bueno, digo, la cantidad de tiempo que me he dedicado en dedicarle y darme cuenta de la utilidad, cosa que ahora la gente más joven o mi hijo lo tiene muy claro, ¿no? Sí. Eso también sería otra cosa. Y luego, bueno, mantendría siempre un poco la capacidad de eso, de ver que te has equivocado, de agradecer el trabajo a los demás y de apoyarte en la gente. O sea, eso a mí siempre me ha venido bien. Quizás, bueno, te confías en ese sentido. No he recibido, como todo el mundo, palos en ese sentido en la vida, pero me ha llevado un poco a estar lo que estoy haciendo bien, ¿no? O lo que hago ahora, ¿no? O sea, pero quizás era un poco esas dos cosas. Es verdad que es un poco un salto raro, pero bueno, me gustaría a lo mejor haber tenido la oportunidad de una formación en la cual ves todas estas cosas que ahora me cuesta más trabajo llegar, aunque intento llegar, pero a ese tipo, a otro nivel, ¿no? Yo creo que cuando nos vemos varios que decimos, pues eso, teníamos que haber estudiado esto, teníamos que... Bueno, al final hemos ido encontrando lo que nos ha ido gustando y el camino por otros sitios, pero es verdad que es que eso demuestra que muchas veces eliges carrera o eliges a qué te vas a dedicar en teoría toda la vida sin tener ni idea de qué es lo que sabes hacer bien, mal, qué te gusta, qué no y qué tal. Pero bueno, al final yo creo que sobre todo la gente curiosa y tal, y inquieta, bueno, aunque no sea geo, inquieta en general, yo creo que va encontrando un poco el camino luego. Y se demuestra casi siempre, la verdad. Y por eso, además, estas entrevistas son tan interesantes, porque es que vemos como gente que viene de background totalmente diferentes, de haber estudiado una cosa, otra y tal, y como hemos acabado todo un poco, pues trasteando las mismas cosas, ya sea desde el lado del desarrollo o ya sea desde el lado más geo, pero hemos acabado, interesándonos. Sí.
Muy bien, pues nada, ya soy consciente de la hora, así que ya casi para acabar, la última pregunta que siempre hacemos, si tienes algún tipo de recomendación. No tiene que ser nada tipo laboral, puede ser... Pues Dime. espera un momento que voy a... Es que hemos hablado en esto, pero te voy a decir una cosa. Un momentito, voy a levantar, ¿vale? Vale, sí, sí, lo que quiera, lo que quiera. No sabía si iba a salir corriendo. Ay, no lo tengo por aquí. ¿Dónde está? Ah, pues eso, como te iba a preguntar recomendación, iba a ser un libro, ¿no? Sí, es que tengo un libro de un compañero de aquí de Córdoba, que el nombre es un poco peculiar, es fotógrafo, se llama Nacho Álvarez, Ignacio Álvarez, y tiene un nombre, y es, ay, es que no me acuerdo, a ver si me acuerdo de pasarlo por aquí, porque es el nombre como si fueran de los personajes de cómic. Me lo puedes pasar y luego lo ponemos debajo, pero bueno, luego lo ponemos, bueno, pues te lo busco. Nacho es un responsable de un ingeniero y responsable de proyectos y un tío bastante interesante, y con toda la experiencia que tuvo, escribió un libro sobre experiencias como una especie narrada a nivel de jefe de proyecto. Y se hace súper ameno, yo me lo doy en una mañana. Entonces, para el tema está como estaba hablando y se aleja un poco de los libros de management que hay, súper técnicas y tal. Sin embargo, son experiencias que luego te paras a pensar y descubres determinadas cosas así. Es como si fuera un mentor y una persona que está aprendiendo y el libro está súper bien. Entonces, como siempre me has comentado, lo que pasa es que me acabo de mudar y tengo un poco, aunque parece que está todo ordenado, es un poco caos. Entonces, no sé. Pues lo disimulas súper bien porque tienes ahí, estaba todo estupendo. Bueno, no pasa nada. Tú luego me lo mandas y cuando suba el vídeo lo pongo ahí abajo porque me parece una recomendación. Porque os recomiendo ese libro. Me comentaste un poco el tema. Ahora mismo me dedico bastante a ver series como todo el mundo, a hacer, yo sí intento salir bastante, a hacer deporte dentro de lo que pueda. También recomiendo que la gente haga... Yo he hecho muy poco deporte y para los trabajos muy sedentarios me salgo a correr, me despeja, también es muy recomendable. Pero bueno, me acuerdo de lo del libro y... Cuando estás súper bloqueada, eso, bueno, yo al menos en la parte de desarrollo, lo que más me puede ayudar del mundo es parar media hora, salir a que te dé el aire, no tienes ni que correr simplemente, porque yo no soy de correr mucho, pero salir a darte un paseo y a quedar el aire y se te ocurren las mejores ideas para solucionar los problemas en esa media hora, a pesar de que hayas estado 8 horas dedicándote a intentar solucionarlo. Así que eso me parece también súper buen consejo. Pues sí, sí. Yo creo que con el paso de los años y además tanto tiempo sentado, trabajos más sedentarios, yo llevo 5 años teletrabajando. Entonces te levantas y te pilla todo muy... Y me viene muy bien. La parte de poder físicamente hacerlo totalmente diferente y el tema de las carreras y eso me viene muy bien por poder despejarme. Y bueno, y para que no te duela nada, porque al final acaba doliéndote las cosas, mucho tiempo delante del ordenador y cosas así. Hay una postura, sí, es verdad. Bueno, pues hay todo. Mente, tenemos que desarrollar mente y cuerpo, todo, todo un poco. Sí. Pues nada, pues muchas gracias. Ya normalmente intentamos hacer 1 hora y estamos justo ahí, o sea que yo creo que nos hemos portado bien. Pero bueno, a cualquiera que esté viendo esto, pues recomendarle que si no forma parte de GeoDevelopers, pues que se una, que si ya forman parte y quieren contarnos su historia, pues nada, Raúl y yo estamos encantados de entrevistarlos. Y nada, y de nuevo a ti, darte las gracias por prestarte y por contarnos tu historia. Ya te digo que esta era algo personal mía específicamente, porque te conocí antes de GeoDeveloper y quería ser yo la que te hiciera las preguntas y me enterara bien de cómo habías llegado a donde estás. Así que nada, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Marta. Seguimos en contacto, ¿no? Sí, por supuesto. Pues nada, pues voy a darle ya a cortar y nada, nos despedimos de la gente. Hasta luego.